Un lugar, un sitio de alta cultura, de alta idiosincrasia, de alto valor folclórico, un sitio que se vive, que se respira y que se siente distinto al resto de los estados, justamente de el otro lado del charquito. Un estado que tiene una filosofía, una forma, una religión y una cosmovisión sensacional que puede estar bien, puede estar mal. Lo que es importante es que distinto se vive, se come, se siente, se huele muy distinto a este sitio. Luisiana, Nueva Orleans, la capital del vudú, la capital del jazz, la capital del gambo y de muchas cosas más. Un sitio donde se volverá a jugar un Super Bowl, siendo el 10º que se juega en esta zona de Luisiana. Nueva Orleans, un lugar maldito para algunos, sensacional para otros. Bienvenidos queridos amigos, espero que se la pasen de maravilla en este video. Daremos muchos temas acerca de este partido, de esta región y por supuesto espero que me acompañen en este sensacional video en donde el pasado video se tocaron algunos temas de la presente campaña, más no los temas generales que atañen a estos dos equipos que tienen mucho que ver con la historia de Luisiana. Un sitio donde el equipo de Nueva Orleans tiene un mito detrás de él y es que de la mano de Drew Brees, si bien se consiguió un Super Bowl, antes de eso y después de eso, sigue una maldición intacta que para algunos es una realidad absoluta. Pero bueno, ya estaremos viendo si eso sucede. Algunos deciden no creer, otros sí creen. Pero bueno, empecemos con el video, queridos amigos, sin más dilación. Un sitio que ha cambiado de lugar, un sitio que ha cambiado de nombre, pero un sitio que sigue siendo importante y una de las máximas catedrales que tuvo el fútbol americano de antaño. El Tulane Stadium, el Louisiana Superdome y obviamente el Louisiana Stadium, hoy llamado Caesar Palace, sin lugar a dudas, pues tiene muchísima historia y una historia que tiene que ver muchísimo con la convicción y con el acervo histórico tanto de Kansas City como de Filadelfia. No podemos tener un contexto mejor que justamente aquel Super Bowl 4, aquellos años de 1970, cuando de la mano de gigantes como Mikey Garrett, Liam Delson y Otis Taylor, el equipo de los Jefes de Kansas City ganó su primer Super Bowl tras vencer 23-7 a la escuadra de los Vikings de Minnesota. Vuelvo y repito, el Super Bowl 4 celebrado en el Tulane Stadium de Luisiana, venciendo el equipo de los Jefes de Kansas City. Y obviamente hablar del Super Bowl 15 que trae malos recuerdos para los aficionados de las Águilas de Filadelfia. Un partido que Oakland Raiders venció con un marcador de 27-10 a la escuadra justamente de las Águilas de Filadelfia en el Louisiana Superdome. Pero hay otro dato también contundente que hay que analizar en este contexto, en esta abstracción de datos, y es que ver cuántas veces ha jugado el equipo de Filadelfia contra Nueva Orleans, justamente en Luisiana, justamente en Nueva Orleans, es complicadísimo, ya que el equipo de Filadelfia se ha enfrentado, sí, en 20 ocasiones al equipo justamente de Nueva Orleans. Sin embargo, Filadelfia en Nueva Orleans ha conseguido 11 derrotas por solamente 9 victorias en esta zona, sin contar el Super Bowl que perdieron contra los Raiders de Oakland. Es un número importante. Si bien en el último partido el equipo de Filadelfia venció a Nueva Orleans en esa cancha del Caesar Palace, también es necesario mencionar que los Jefes de Kansas City no tienen pésima racha contra el equipo de los Santos, ya que en Nueva Orleans se han enfrentado un total de 7 ocasiones y lidera la racha positiva de los Jefes con 5 victorias ante 2 derrotas contra los Santos de Nueva Orleans. Son datos, son estadísticas y son números necesarios. En una subtracción de esto, en una situación, vamos a sintetizar lo que acabamos de mencionar. A Filadelfia no le va bien cuando juega en Nueva Orleans.
y el pasado justamente, esa derrota en el Super Bowl 15 celebrado ya hace muchísimo tiempo, pues es una enmarcación, es una forma de subrayar cómo le va a Filadelfia y cómo la pasa en Nueva Orleans, mientras que Kansas City tampoco es que le vaya muy bien, pero puede presumir que su primer título justamente se celebró en el Tulane Stadium, el viejo Vaticano del fútbol americano. Historias, momentos y un montón de buenas historias son las que justamente los Super Bowl celebrados en esta zona de Luisiana, en esta zona de Nueva Orleans, nos han dado. Desde dos victorias trascendentales que han sido cúspides para este deporte y para muchas de las aficiones que tenemos no solo en México, sino a nivel mundial. Marcadores como aquel lejano Super Bowl 20 de Chicago Bears contra Patriotas con un marcador de 46-10 a favor de los Osos de Chicago en el Luciana Stadium, donde de la mano de Singletary, William Perry y otra gran cantidad de jugadores de Chicago, pues bueno, hicieron historia, hicieron figuras, hicieron leyendas y más en este resultado del Super Bowl, justamente alzándose con el Vince Lombardi en el Super Bowl 20. Por supuesto, ¿por qué olvidar? Y cómo no tomar en cuenta aquel partido del Super Bowl 24 entre los 49ers contra los Broncos de Denver, donde los San Francisco 49ers les dieron una repasada de magnitudes importantes a la escuadra de los Denver de Broncos, un lugar que también para ellos no es tan bien visto. ¿Por qué? Porque justamente la escuadra de los Denver de Broncos en reiteradas ocasiones perdió la oportunidad de alzarse en la gloria en este estadio. Una vez con San Francisco en el Super Bowl 24 donde perdieron 55-10. Y vámonos atrás en el tiempo cuando en el Super Bowl 12 los Dallas Cowboys vencieron a Denver Broncos 27-10, igual en el Louisiana Superdome. Obviamente podemos destacar una serie de partidos importantes, por ejemplo el Super Bowl 36, cuando los Patriotas ya de la mano de Tom Brady ganaron un Super Bowl tras vencer a los Rams en ese entonces de San Luis. Obviamente, ¿por qué no mencionar la situación de los Green Bay Packers, que también vencieron a los Patriotas en el Super Bowl 31 con un marcador de 35-21, o aquel enfrentamiento donde Dallas Cowboys, justamente en el Super Bowl 6, en el Tulane Stadium, venció 24-3 al equipo de los Dolphins de Miami, y en el Super Bowl 9, el equipo de Pittsburgh venció a la escuadra de Minnesota en el Tulane Stadium por un marcador de 16-6. Entonces, una gran cantidad de partidos de Super Bowl los que ha vivido esta ciudad, este enigmático recinto, que bueno, que solamente agranda lo que es la estadística, porque ¿cuántas veces los equipos de la conferencia americana han ganado en esta cancha? Han sido 4 los equipos de la conferencia americana que han ganado en este recinto: Patriotas de Nueva Inglaterra, Oakland Raiders, Pittsburgh y Kansas City, mientras que 5 equipos han sido los que han ganado de la conferencia nacional en este recinto de Luisiana: Dallas Cowboys en 2 ocasiones, Chicago Bears, 49ers y Green Bay Packers. Entonces, eso también se suma a la estadística para este partido. Puede ser que el equipo de la Nacional Filadelfia se alce y que se quite la suciedad, que se quite el polvo de aquel Super Bowl 15, o puede ser que en racha general el equipo de Kansas City no solamente gane su segundo Super Bowl acá en Luisiana, empatando lo que ya hizo Dallas Cowboys desde hace mucho tiempo, que es el único equipo que se ha alzado 2 veces en este sitio, en esta ciudad, sino que también poner en empates entre los de la conferencia americana esta cantidad de partidos que han ganado en Luisiana. Patrick Mahomes, Isaiah Pacheco, Travis Kelce, Christian Butker, Chris Jones, Noah Gray, Juju Smith-Schuster, Justin Watson, Nick Bolton, Mike Danna, Nassie Johnson, Brian Cook, George Karlaftis, Jalen Watson, de un lado,
Y por parte del equipo de Filadelfia tenemos vastos nombres como Hart, C.J. Brown, Davonte Smith, Kenneth Gainwell, C.J. Garner, Johnson, Josh Sweat. Son en total los tipos que se vieran las caras en aquel Super Bowl en donde los Jefes de Kansas City lograron vencer en aquel justamente Super Bowl 57 a la escuadra de las Águilas de Filadelfia por un marcador de 38-35. Partido donde se vio reflejado que justamente Pacheco y Kelsey fueron los tipos que vislumbraron de manera sensacional para los Jefes de Kansas City, pero que sin lugar a dudas los de Sky Moore y Kadarius Stoney, que ya no forman parte de la plantilla de los Jefes de Kansas City, o al menos no están ni en la primera ni en la segunda línea, pudieron darle el resultado a un partido emocionante, trepidante, en donde sí, el equipo de los Águilas de Filadelfia, comandados por Jalen Hurts, de hecho fue el tipo que más hizo anotaciones en aquel partido para los suyos, sin embargo no fue suficiente por los errores puntuales que cometió en la toma de decisiones en aquel entonces Jalen Hurts. Son varios los jugadores que siguen vivos y siguen en activo en el actual partido, en el actual enfrentamiento, que se volverán a ver las caras una vez más y qué mejor que en el Super Bowl. Hay una serie de estadísticas importantes ya para finalizar este video, queridos amigos. Empecemos con lo de los Águilas de Filadelfia, porque suena bastante curioso, ¿no? Este es su cuarto Super Bowl al que apenas llegan. Los 3 Super Bowls que jugaron, solamente uno pudieron ganar, que fue contra el equipo de Tom Brady, contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. En aquel enfrentamiento quedó 41-33 a favor del equipo de las Águilas de Filadelfia y perdió 2. Uno justamente en Luisiana contra el equipo de los Raiders de Oakland y el otro fue en Glendale, Arizona contra los Jefes de Kansas City. Ahora vamos al otro dato, una estadística que para los agnósticos puede ser sin lugar a dudas nada, pero para los creyentes y para los devotos a los números, a las estadísticas y predicciones, este puede ser un dato contundente y avasallante. El primer Super Bowl al que llegó el equipo de los Jefes de Kansas City fue en 1967 en el Super Bowl 1, que perdió contra los Green Bay Packers 35-10. Los dos siguientes Super Bowls a los que llegó el equipo de Kansas City los ganó el Super Bowl 4 que venció a Minnesota y el Super Bowl 54 que ganó contra el equipo de San Francisco 31-20. El cuarto Super Bowl al que llegó lo perdió contra Tampa Bay en aquel partido donde Tom Brady se coronó y se alzó con todas las de la ley, ¿no? Venciendo en el Super Bowl 55 ya a los Jefes de Kansas City de Patrick Mahomes. Los siguientes 2 Super Bowls que jugó Kansas City los ganó el 57 y el 58 respectivamente, el 57 contra Filadelfia y el 58 contra San Francisco. ¿Qué nos quiere decir esta estadística? Que la tendencia es pierde 1, gana 2, pierde 1, gana 2. Si seguimos con esta tendencia o con esta báscula, con este ejercicio, nos daremos cuenta que no quiere decir que se concrete, pero la tendencia determina eso y puede ser que Filadelfia gane este partido, puede ser que Filadelfia tenga no la fortuna ni la suerte, porque todo es, en el fútbol americano, todo va de la mano de las estadísticas, de los números, sí de una serie de equivocaciones y de errores que también están previstos por lo hecho en la temporada, difícilmente hay sorpresas en ese tipo de rangos, tanto en misceláneas como en aciertos, pero la situación acá es importante. Imagínense que Kansas City pierda este Super Bowl. Seguiría la tendencia de uno gana, uno pierde, dos gana, uno pierde, dos gana, uno pierde, y entonces quiere decir que muy probablemente si se cumple eso, sigamos con la tendencia. Pero bueno, queridos amigos, ese es un dato simplemente para, pues de bote pronto, para los que quieran en verdad creer en las estadísticas y en las, vamos a decirlo, predicciones, pues ahí está este dato. Sin lugar a dudas, este partido se va a definir por detalles. Recordemos que el equipo
Kansas City, o mejor dicho, Patrick Mahomes suele tener su secret weapon, es decir, sus armas secretas que nadie prevé. Por ejemplo, en el Super Bowl, en los distintos Super Bowls que ha jugado, Damien Williams contra San Francisco hizo 2 touchdowns, de hecho los touchdowns de la victoria. Kadarius Toney contra Filadelfia, el hombre que impulsó al equipo de los Jefes de Kansas City, aunado a lo de Sky Moore. Michael Harman y también Marqués Valdez-Scantling, tipos que normalmente no eran utilizados en las ideas y en las sensaciones de juego por parte de los Jefes de Kansas City, pues ahí estaba Patrick Mahomes sorprendiendo de ese recurso secreto, de ese recurso inimaginable. Esta vez puede que suceda de la mano de Juju Smith-Schuster o de la mano de otra cantidad de jugadores que pueden hacer relevante el juego a favor de los Jefes de Kansas City, pero no quiere decir que normalmente eso sea lo que vaya a suceder. Porque si hoy hay una defensiva que propone y que dispone de sus mejores piezas, de su mejor armamento, y que es una floritura, o mejor dicho, es un vendaval que apaga cualquier pólvora ofensiva, esa es la del equipo de las Águilas de Filadelfia, que de la mano de Zach Baun, Nakobe Dean, Blanchip, C.J. Gardner-Johnson, Nolan Smith y Josh Sweat pueden ser los tipos que reviertan la situación de la mano de una defensiva que puede generar bastantes complicaciones para el equipo de Kansas City, Patrick Mahomes y toda su magia. Además de que Saquon Barkley, Devonta Smith y A.J. Brown son tipos junto con Dallas Goedert y Calcaterra que pueden generar para el apartado ofensivo distintas formas de abrir las aguas, distintas formas de abrir esta defensiva tan férrea de la mano de George Karlaftis, de Mike Dana, etcétera, etcétera, de Chris Jones, pueden abrir. Y que Jalen Hurts, el detalle acaba de estar, si Jalen Hurts se la trata de jugar solo, ahí va a estar el error, porque Jalen Hurts nos ha demostrado que puede aspirar a hacer cuestiones individuales, pero en los juegos de alta tensión, de alto apuro, en donde debe de tener una mejor toma de decisiones, pues termina siendo invalidado. Esa es la realidad. Kansas City tiene que jugar mejor en la ofensiva, porque no puede determinar y no puede generar todo a partir de una defensiva que es espectacular y que es sensacional de la mano de Steve Spagnuolo. Esa es la realidad. Andy Reid no puede depender de 3 puntos, no puede depender solamente de una posesión. Debe de hacer lo necesario para finiquitar este encuentro, no volverse loco, obviamente, pero creo que tiene equipo de la mano de Travis Kelce, Xavier Worthy, Kevin Honda, Isaiah Pacheco, Juju Smith-Schuster, DeAndre Hopkins, etcétera, 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 y también obviamente de Patrick Mahomes para poder mermar lo que puede disponerse por parte del equipo de Filadelfia. Estos datos, estos detalles ya los vimos en el video pasado, así que queridos amigos, los invito a que vean el video anterior de los Jefes de Kansas City contra Filadelfia. Sin más por el momento, queridos amigos, muchísimas gracias, nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta la próxima, chao.